Bienvenidos a Fix Marketing on Shuffle, un podcast de Carlos Ambrosio, el Roma y Alfonso Ballesteros. Bienvenidos a Fix Marketing on Shuffle, un podcast de Carlos Ambrosio del Roma y Alfonso Ballesteros, el invitado que tenemos el día de hoy. Entonces, Alfonso es un especialista en política y Fix Marketing on Shuffle se transforma en Fix Marketing on Politics. Entonces, vamos a hablar de política, ¿no? Y cómo el marketing impacta en este tema en el cual todo el mundo vamos a estar insertos de aquí a junio al menos, ¿no? Pensamos que es algo bien interesante en lo que tenemos que conversar, tenemos que dar ciertas opiniones y además pues informar y tratar de llegar a un punto en común sobre qué significa la política, cómo es importante para nosotros y cómo incluso el marketing tiene algo que decir y además de eso, ¿no? Puede dar un poquito de guía sobre qué debemos o qué decisiones debemos de tomar de aquí en adelante, ¿no? Roma. Sí, no, pues la bienvenida a Alfonso que nos acompaña ahora en este tema pues a darnos también una guía a dos personas que somos más de publicidad y de marketing, pero bueno, un tema importante, ¿no? Exacto, pues bienvenido, Poncho, si quieres Muchas presentarte gracias. Y decir qué haces, qué no haces, qué te gusta hacer, ¿no? Claro, muchas gracias a los dos, querido Roma, querido Charlie. Gracias por lo de especialista. Si bien sí recientemente me preguntan, oye, ¿a qué te dedicas? Finalmente decidí de un tiempo para acá decir que a política, ¿no? Porque pues finalmente ahorita les voy a dar una breve descripción de lo que yo pienso que es política, una breve definición, pero sí. Yo, digamos, como antecedentes, me dediqué mucho al servicio público, trabajé en diferentes secretarías de Estado. Tuve una carrera como servidor público relativamente larga para mis 41 años y actualmente pues, sí me estoy dedicando más a cuestiones que tienen que ver con política. Bien, entonces. Si me voy a los clásicos, el tema de política, bueno, hay esta definición sobre justicia, que es darle a cada quien lo que le corresponde. Pero la política no está nada lejos de eso. Yo siento, y lo comentaba con un amigo, la política es el proceso de determinar lo que le toca a cada quien y cómo le toca. Bien. Entonces, todo tiene que ver con política, desde que nos estamos reuniendo en este momento para platicar, ¿no? El proceso que fue tu invitación, toma la invitación, Charlie, que fue, no puedo este lunes, mejor el que sigue. Y el llegar aquí y el que estemos aquí reunidos, pues finalmente no deja de ser política. Y también pues está la política que tiene que ver con el ejercicio del poder, con la política pública, ¿no? Sí. Que es la que generalmente entendemos y que bueno, tiene la verdad hay cuestiones que son muy interesantes y que creo que a nuestra generación sobre todo y a muchas otras personas les ha pasado que la vemos con cierto desprecio, con cierto rechazo, pero pues, a la política no hay que tenerle miedo y hay que meterse a la política. Ese es como sería mi mensaje para los jóvenes, porque si no te metes con la política sí se mete contigo. Se mete contigo, claro, ¿no? Entonces, exacto. Y justo eso, ¿no? Claro. Y hablando, ya entrando en materia de qué se va a tratar este podcast, normalmente nosotros tenemos una máquina, la prendemos y nos da un problema y tal, pero aquí justo decidimos traer esta voz experta que nos va a hablar de este tema tan importante donde todo mundo piensa, dice y se imagina qué es la política, pero nadie tiene una definición clara y nadie sabe qué decisión va a tomar en los próximos meses, ¿no? Entonces, aquí vamos a tratar, del Roma y yo, de entrevistar un poquito a Poncho, ¿no? Para que nos dé una guía sobre qué es aquello que debemos de entender en la política y cómo el marketing, ¿no?
cómo ir entendiendo las propuestas de valor, cómo ir entendiendo la política como un producto marketeable, que es justo el tema que tenemos hoy, cómo entender la política y el marketing, que es algo verdaderamente interesante y no nada más es, digamos, que un producto como tal, no es vender pasta de dientes, cervezas, mezcal o quesos, sino es algo verdaderamente importante en el cual debemos de tener mucha consideración y pensar muy bien las cosas, ¿no? Para saber que aquello que nos están vendiendo es lo que nosotros verdaderamente sentimos que nos va a hacer bien en términos de comunidad, ¿no? Entonces, aquí pues, lo más básico es empezar con qué chingados es política, ¿no? O sea, ¿cuál es la definición de política? ¿Qué entendemos por política? ¿Qué entendemos por política, Poncho? Pues justamente eso y bueno, es todo lo que tiene que ver también, digamos, lo más común que entendemos, asumo, es este tema del ejercicio del poder a un nivel público, a un nivel de incidencia sobre la vida pública que todos tenemos como personas, sin meterme mucho en definiciones técnicas, ni mucho menos. Sí. Pues finalmente sí, la política es este proceso de ponernos de acuerdo. Decía por ahí, me parece que Carlos Salinas de Gortari, que era el arte de conciliar intereses. Entonces, pues sí es un tema interesante para muchos, fascinante para otros y bueno, y de total abominación y rechazo. Recientemente platicaba con un amigo, yo asumiendo que partimos de un piso común, y yo le decía, pues ahorita estoy trabajando con tal candidata. Y me decía, pero ¿qué es eso? ¿No? O sea, le decía el nombre de ella sin entrar en detalles y me decía, ¿qué es eso? ¿No? No lo voy a revelar, ¿no? Pero Sheinbaum, Xochitl, me decía, ¿qué es Sheinbaum? ¿Qué es Xochitl? Claro. ¿No? Entonces ahí te das cuenta que hay un nivel de desconocimiento muy amplio, porque era un amigo muy cercano que yo asumiría que entiende o que sabe de lo que estamos hablando con ese tema en específico. Sí. Pero bueno, vamos a ser lo más pedagógicos posibles y bueno, partir de que estamos ante una, digamos, un momento de la historia, un momento en la vida del país también, y bueno, y en general del mundo, donde la política está tomando cierta relevancia, pues por estos diferentes fenómenos o estas diferentes estrategias que se están llevando a cabo en esta era de la información, donde cada vez más gente le llega información pues que antes de otra manera era más complicado. Entonces nos estamos politizando. Sí. Y pues este tema es algo que me parece fascinante para nuestra generación. Súper interesante, porque fíjate, no me acuerdo en qué revista leí que este 2024 es donde al menos 2 billones de personas van a tomar una decisión sobre el rumbo de su país. O sea, no es algo solo de México, ¿no? Este 2024 está cañón, incluso creo que en febrero, ¿no? En algún país ¿del sur? No, de África, ¿no? Van a tomar una decisión muy importante sobre un régimen u otro, que es algo brutal, ¿no? Entonces, bueno, lean The Economist, los que puedan, ¿no? Entonces, Poncho ahí tocó un tema, ¿no, Roma? Y ahorita creo que ese es el que hay que abordar de un inicio. A ver, la política es un producto, es un servicio, es un negocio o una idea / promesa. ¿Qué es, Roma? ¿Qué te imaginas? Pues yo creo que como estamos viviendo ahora las cosas, y no solo con estas elecciones, sino desde años pasados, ¿no? Desde, ponle tú, un Obama, ¿no? Yo creo que, o un Fox, ¿no? Nosotros. Exacto, un Fox. Pues para mí es un producto, ¿no? Okay. Desde el contexto de cómo están vendiendo, ¿no? Que si el póster lo hace un diseñador gráfico famoso como Bay, que si Fox en México tenía esta onda del signo de paz, del amor, ¿no? Y que vendía las hebillas. La victoria, y tenía su campaña, que era un jingle ahí que nos obligó a muchos a votar por él. Pero bueno, para mí, yo como lo veo actualmente, sí lo veo como un producto, ¿no? Quizás previamente a esos años, no sé, pues era una idea, una promesa, o puede estar mezclado, ¿no? Pero, es que justo, bueno, no sé. A ver, yo creo que es justo la unión de todo eso, ¿no? Claro. O sea, sí es un gran producto, ¿no? Porque al final de cuentas estamos comprando un algo, Sí. ¿no? O sea, nosotros como entes políticos, o sea, como gente que entiende que vive en sociedad y a partir de la sociedad debe tomar una decisión
que sea en pro del beneficio de la sociedad, pues bueno, tengo que comprar algo que ayude a todos. Sí. Después, un servicio es un tema que es bien importante donde pues voy a votar por alguien que me ayude a hacer algo, ¿no? Que eso es una cosa bien importante que el mexicano no hace. El mexicano siempre es como, salgo a votar y ya es pedo de alguien más. Y no. Y tomas tu foto con el dedito pintado. Exacto, y ya está ahí. Lo subes a Instagram y ya lo lograste, ¿no? Es un negocio, sí, que no debería hacerlo, ¿no? O sea, en alguna encuesta, en algún momento, alguien les había preguntado a los mexicanos en general qué significa ser político en México. Muchos habían respondido, es como ganar la lotería. Claro. Hazme el chingado favor, ¿no? Cuando en realidad debería ser una vocación. Debería ser, ¿no? Como en momentos antiguos, ¿no? En las ágoras, ¿no? Donde alguien hablaba sobre qué es lo que pensaba, hacia dónde tenía que dirigirse el Estado, nación. Bueno, no era nación en ese momento, pero era importante saber dónde tenían que hacer las cosas y cómo convencía a otros para hacer un algo, ¿no? Y generar un beneficio común. Y luego también es una idea o una promesa. Y ahí es donde confundimos cañón, ¿no? Porque luego idealizamos mucho a los candidatos, ¿no? Claro. Obama, por ejemplo. Todo el mundo idealizó a Obama. No estoy diciendo que sea mal presidente, estoy diciendo que haya sido lo peor que haya pasado a Estados Unidos y tal, ¿no? Sin embargo, ¿no? Idealizamos una figura, ¿no? Muchos no entendimos incluso cuál era la plataforma que Obama iba a tener en los años en los cuales él fue presidente, ¿no? Un dato duro es que donde ya voy a decir el reinado, cuando Obama fue presidente de Estados Unidos es cuando más indocumentados mexicanos los regresaron, los deportaron. Yeah. Y a todo el mundo se nos pasó eso claro. De largo, ¿no? Nunca pensamos como... El carisma pesó más, ¿no? Pesó más el que carisma. La política pública, real. Exacto. Justo ahí, Poncho, esa es la idea de cómo hacemos, ¿no? O sea, vamos a vivir en estos meses que siguen, ¿no? Esta unión de todas esas cosas en al menos 3 propuestas, ¿no? Que de esas 3, 2, ¿no? Son las que van a reinar y son las que van a definir hacia dónde vamos. Entonces, pues, ¿cómo vemos, ¿no? Esta parte de producto, servicio, negocio, idea? O sea, ¿cuál es aquello en lo cual deberíamos tomar más consideración? ¿En el producto, en el servicio, en el negocio o en la promesa? Claro. ¿A qué le ponemos atención, Poncho? Yo, como bien decías, parto de esto de que son todo, ¿no? Y que es ahí como una cadena de valor, digamos. Uh-huh. Y ya lo anotaba aquí, parte de una idea uh-huh. Y de una o de muchas necesidades que se convierten su solución o sus soluciones en una promesa. Sí. Porque pues estamos como individuos y como sociedad en constante aspiración, ¿no? Uh-huh. En constante evolución y en constante transformación. Pero finalmente la vida es el cambio constante y bueno, entonces la promesa siempre es un objetivo que tenemos ahí un poco a la vista. Y de ahí, pues digamos, este proceso se convierte o transita en un producto, un servicio y un negocio, ¿no? Y creo que sí, efectivamente son las 3 en ese aspecto. Puede ser pues un producto muy, muy básico, muy, muy identificable, como bien dice un candidato. Puede ser un servicio como pues todo lo que conlleva, digamos, una campaña, simplemente el ejercicio público, ¿no? Tanto en el legislativo, en el ejecutivo, en el judicial, que está tan de moda. Y pues también un negocio, finalmente termina siendo un negocio. Yo creo que sí, con justa razón es un negocio, pero es un negocio pues, que efectivamente está, digamos, pues, desregulado. Y es un negocio que habría que debiera de aspirar a ser algo pues bastante positivo para la sociedad. Como bien dices, el político es el que incide en la sociedad, ¿no? Incide en mucha gente, porque uh-huh. puedes trabajar en una empresa y tu incidencia pues es generalmente hacia la empresa y por supuesto a la colectividad, pero
pero principalmente a la empresa. Y la diferencia con un político o con una persona que está en un cargo público es la capacidad que tiene de incidir en muchas otras personas, ¿no? En una parte importante de la población, por así Claro, decirlo. ahí creo que tocaste un tema bien importante de el negocio tiene que verse como administración. Porque al final de cuentas, ¿no? Los políticos y la política debe ser la administración del bien común y de los recursos comunes, ¿no? O sea, Sí, un presidente, ¿no? Y un partido o una cámara, ¿no? Una cámara alta, una cámara baja, como dicen en UK, ¿no? Aquí es diputados, senadores, pues no generan dinero, ¿no? Son los que administran la lana de la gente que paga impuestos, ¿no? Y de las ventas que el país hace, ¿no? En este caso, cuando todavía había petróleo en el país, ¿no? Ellos eran los que administraban, los que tenían que administrar todo ese dinero, ¿no? Poniéndolo en términos simplistas, ¿no? Y esa administración tenía que ser o tiene que ser, ¿no? La más óptima para todos. Claro. Entonces, eso es algo muy importante. Entonces, a ver, regresando a la parte de qué es, pues es un producto, es un servicio y en lugar de negocio es un administrador y una promesa. ¿O no sería que el servicio es o sea, el negocio es algo que igual nosotros no vemos, ¿no? Es que fíjate que y el servicio es la administración que dices. Que el servicio es, por ejemplo, nosotros en marketing siempre ponemos a los productos y ponemos en nuestros charts, ya sabes, así todos mafufos, el job to be done de este producto, ¿no? O el trabajo que tiene que hacer este producto. Ajá. Entonces, en las pastas de dientes, el trabajo que tiene que hacer el producto es que te deje los dientes blanquísimos, ¿no? Que no puedas así ver a los ojos. Sin caries, ¿no? Exacto, güey, ¿no? Entonces, el trabajo que nosotros tenemos que ponerle a los políticos y a la política es cómo haces, ¿no? Que me vaya bien a mí y que le vaya bien a todos. Sí. Una administración y una optimización de los recursos, ¿no? Por Justo eso, optimización. Por Esa eso tanta crítica y con razón a las pérdidas multimillonarias que está teniendo Pemex, ¿no? O el costo que está teniendo una obra como el Tren Maya, como la refinería de Dos Bocas, o Mexicana de Aviación, ¿no? Entonces, sí, ahí no hay una optimización de recursos, ¿no? y al contrario, es irresponsable y como bien dicen, como no es lana de alguien, pues nos damos el lujo de quemarla, ¿no? Exacto. Siempre, a mí en mi trabajo siempre me preguntan, por ejemplo, si fuera tu lana, ¿qué harías? Y yo pues digo, no, pues recortar aquí, acá y acá y acá, ¿no? Porque sabes que pues de ahí sale tu lana de tu quincena, sale la lana de la quincena de alguien más y te duele. Y dices, como si yo hago algo mal, pues nos va a ir mal a todos, güey. O sea, ese es, digamos, como el tema del extreme ownership, que no hay en la política, ¿no? Pero debería existir, ¿no? Entonces, ese libro es interesantísimo, donde este cuate, Jocko Willink, habla de el trabajo que yo hago impacta en el trabajo de todos los demás, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, si yo pago impuestos, pues el pagar impuestos impacta en el beneficio de todos, no nada más de mí. O sea, si yo vivo en la Condesa, o vivo en la Roma, o vivo en Cuernavaca, o vivo en Santa Fe, pues que yo pague impuestos no quiere decir que solo mi banqueta va a estar bien, sino quiere decir que lo que yo hago y como yo aporto debe de generar un bienestar común, no solo aquí, sino en todos lados, ¿no? Trasladándolo a algo súper macro, ¿no? Pero bueno, ya definimos entonces lo de política, servicio, administración y promesa. Nos falta lo de la promesa. O sea, sí, pero si tú tuvieras que decir, o sea, la promesa, si lo vemos en términos de marketing, que al final es un poco la línea del podcast, sería un territorio, ¿no? ¿Cuál es el territorio de un candidato? ¿Cuál es la plataforma? ¿No? Para ponerle la idea, ¿cuál es la plataforma que me conviene más? Ajá. ¿O qué es más conveniente para mí y para todos? Sí. ¿No? Entonces, eso, o sea, la plataforma tiene que ver no nada más con el mensajito que me estás dando, ¿no? Sino tiene que ver donde se va a sostener todo aquello que me estás diciendo que vas a hacer. Por ejemplo, si yo te empiezo a decir oye, yo voy a hacer que no haya pobreza. ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Cómo chingados lo vas a hacer? ¿Con qué lana? ¿Con qué capital humano? ¿No? ¿Con qué capital intelectual? ¿Con qué mecanismos? No nada más, o sea, si yo voy a mi trabajo, y ustedes también seguramente si van a su trabajo y dicen como, yo voy a hacer que vendas 2 millones de pastas de dientes. ¡Ay, cabrón! ¿Cómo, güey? ¿No? O sea, 2 millones más. ¿Cómo?
A ver, Ya. dime, ¿no? O sea, cualquier persona en su sano juicio hace esa pregunta, ¿no? Cuando tiene un negocio, que al final de cuentas, pensemos que un negocio es un país, ¿no? Ujú. Pues tienes que preguntarte eso, ¿no? ¿Cómo le vas a hacer para hacer lo que dices que vas a hacer? Entonces, Claro. cuando nosotros tomemos decisiones a nivel político, pues tenemos que hacernos esos cuestionamientos, ¿no? De, ok, Sí, tienen que tener sustento, sentido, Claro. lógica y lo más importante, pues, que cada quien forme un juicio, forme Ujú. un criterio sobre lo que se está diciendo, sobre la conversación, sobre lo que le interesa, sobre las causas que abandera, ¿no? Y sí, totalmente de acuerdo. Ahí es un tema que hay que diferenciar este tema de, digamos, la política como un ejercicio, digamos, de gobierno ujú, al tema electoral, ¿no? Que ahorita Ujú. está tan a la mano y que puede ser tan interesante, pero también tan patético, tan extravagante, tan ¿no? extraño. Tan lastimoso, ¿no? Ves cada cosa y vamos a empezar a ver cada vez más. Ahorita hay que recordar que estamos en un periodo de intercampaña, Ajá. que es una especie de veda, Sí. y a partir del 1 de marzo en México empieza la campaña formalmente, ¿no? Dura. Son 3 meses, de aquí del 1 de marzo al 29 de mayo, porque al final también hay unos días de veda, Ujú. y bueno, va a ser un proceso interesante. Y también hay que recordar que digo, en el mundo, específicamente en Estados Unidos, ahorita también estamos viendo ya un proceso que viene Ujú. y que se debate ahí entre el regreso de Donald Trump o Sí. la reelección de Biden, Ajá. que bueno. Todo Es todo un está tema. en manos de Taylor Swift Todo. en Estados Unidos. Entonces lo hablamos hace un segundo. Entonces, Sí. a ver, si empezamos a trasladar el tema de política a la parte de marketing, pues nosotros, o sea, si nosotros empezáramos a hacer cosas de marketing tal cual en la política, tendríamos que empezar a hacer como, pues, cuál tiene que ser un mix de marketing adecuado, ¿no? Para vender el producto que queremos vender, ¿no? Y para tomar la elección adecuada. Pensemos que la política es un anaquel, ¿no? Pensemos que estamos en el supermercado, ¿no? Y hay varios productos. ¿Qué tenemos que hacer en términos de mix? O sea, ¿de dónde tenemos que recopilar toda esa información que nos tiene que llegar y a cuál creerle y en qué momento, ¿no? O sea, aquí el tema, por ejemplo, es la parte de si esto lo trasladamos a un mix de marketing cotidiano, común y que nos dicen en el tercer semestre de marketing en la universidad, ¿no? Podemos utilizar las 4 P's o las 5 P's, ¿no? O sea, ya hay un montón de P's y lo que sea, ¿no? Si empezamos con esta parte de plaza, precio, persona, producto y promoción, ¿no? Tenemos que ver esta parte de la plaza como si es este producto, este servicio, este administrador y esta promesa impacta en la región donde yo me encuentro, ¿no? O sea, quiere decir que si va a hacer algo que a mí, ¿no? Me va a beneficiar, pero va a beneficiar a alguien más. O sea, si yo vivo en las... Coajimalpa. Coajimalpa, ¿no? Zacatlán de las Manzanas, ¿no? ¿Qué me va a decir a mí, ¿no? O sea, esta promesa, ¿cómo va a ser relevante para mí en ese momento? Luego, cuando hablo del producto, es ese producto, ¿qué me tiene que decir a mí? ¿Cómo yo me tengo que espejar? La parte de la promoción es cómo me van a hablar, en qué medios y cómo los van a utilizar para que sea relevante para mí. Y la parte de la persona de si me está hablando verdaderamente a mí o le está hablando a una masa de personas. Que eso también es importante. Y lo más importante, yo creo, que es el precio, que es cuál es el precio que yo voy a pagar por ese producto. Regresemos al tema de la pasta de dientes, ¿no? Si la pasta de dientes me dice, es que yo soy la más cara porque yo sí te voy a dejar los dientes súper blancos, pero dentro de todos los specs del producto pues tengo un ácido que va a hacer que el esmalte de tus dientes se caiga. ¿Lo compro o no lo compro? Claro, ¿no? claro. O sea, Claro, el costo-beneficio. ándale. Okay. ¿Qué hago? ¿Qué haces ahí, Roma? Pues es muy complejo, ¿no? No sé, Poncho, ahí. Sí, no, coincido, muy Está- complejo y
y va a llegar por todos lados información y sobre todo algo que es muy exitoso y muy vigente, van a apelar a tus emociones, a tu identificación, a conmoverte, ¿no? A poner el dedo en la llaga, ¿no? Y decirte lo que quieres oír y exacerbar los problemas que inevitablemente tenemos como sociedad y en un país tan complejo como México más. Entonces sí, efectivamente, creo que, pero finalmente también va a ser una elección relativamente sencilla en cuanto a 3 opciones, como decía, o 4, pensando que está el abstencionismo, que siempre es una opción y que no hay que incentivar, por supuesto. No. O sea, a ver, aquí tenemos 4 targets, ¿no? 2 de 2 chavas, uno de un cuate, no me acuerdo cómo se llama, y el abstencionismo, ¿no? O sea, tenemos que hablarle a 4 personas diferentes. Entonces, ¿qué les dices? A ver, Poncho, justo tocaste un tema de las emociones. O sea, ¿sigue siendo válido en la política tocar las emociones de las personas? O sea, a ver, yo pensaría que ya rebasamos esa etapa de la política donde es que tú eres pobre porque has votado mal, ¿no? Es que tú eres pobre porque has votado por personas malas y personas que no te ayudan y que no te ven y si algún día te los topas te van a ver hacia abajo y tal. O sea, no hemos superado esa parte casi como cuando Jorge Ibargüengoitia decía, como somos un país de conquistados o conquistadores, ¿no? Seguimos en esa dinámica. O sea, los políticos nos siguen viendo como, pues, estos lelos, ¿no? Hay que tocarle la emoción de, pues, eres pobre porque has elegido mal. Yo pienso que digo, son estrategias que utilizan las campañas políticas y que bueno, en lo personal siento que su eficacia luego es eso, en lograr ser lo suficientemente ambiguas para que a cada quien le toque partes diferentes y que tú te veas identificado con el testimonio del cuate que quiere emprender y no puede emprender, o el cuate que le secuestraron a una prima, a una hija y pasó una pesadilla, ¿no? Sí. Y efectivamente pues, los problemas sociales que traemos de antaño, que definitivamente es la pobreza, la desigualdad, y que son definitivamente los más hirientes y donde creo que el gobierno de López Obrador ha tenido un acierto y que es poner ese tema en el ojo de la mayoría de la gente, ¿no? Ya no podemos ser tan insensibles como lo fuimos y tan permisivos con una desigualdad muy lacerante, muy complicada. Sí. Entonces, yo creo que es válido usar artilugios políticos, estrategias y spots y comunicación para apelar a las emociones de la gente, pero efectivamente estamos ya en un parteaguas como país, pienso, donde ya no nos podemos dar el lujo, donde definitivamente llegamos a un punto de agotamiento donde no se puede regresar a lo que había, pero tampoco podemos seguir en lo que estamos como está, ¿no? Entonces nos da una oportunidad para innovar realmente como sociedad. Hay esta propuesta de gobiernos de coalición donde sea un tema mucho más repartido, donde necesariamente los partidos se tienen que poner más de acuerdo. Estamos en una administración que ha dejado de negociar con la oposición y entonces eso no le hace bien a México y yo siento que estamos ante una gran oportunidad también para crear algo nuevo y para que esto que dices de las promesas incumplidas de hace décadas y décadas sí. De alguna manera se empiecen a cumplir o que ya llegamos a un punto en el que ya no hay vuelta de hoja ni nos podemos dar el margen de seguir. O sea, el tema, por ejemplo, del agua en la Ciudad de México. Estaba escuchando que en el 2028 se prevé ya que va a ser el día cero y donde realmente vamos a tener un gran problema de abastecimiento. Ahorita están habiendo cortes, etc. Entonces ya es el momento de empezar a atender, o el tema de las pensiones. Es un tema que ya se tiene que atender y que de alguna manera ya estiramos mucho la liga y que yo siento que a México se le presentó una buena oportunidad para innovar, ¿no? Que a mí me parece que lo que mencionabas ahorita de este tema emocional, pues finalmente creo que, o sea, es la promesa, ¿no? Es digamos como el mensaje arriba de todo, probablemente, y después eso quizás lo empiezan a comunicar de forma distinta a cada uno de los actores que tienen que votar.
Y también, pues me parece que está ligada tú alguna vez decías que el sabor del mes, ¿no? Ajá. Y creo que el sabor del mes ahorita está marcando quiénes son los candidatos o las candidatas o los candidates. Y al final... Les candidatos. Les candidates, ¿no? Y eso sí se me hace que es algo... Es la parte emocional, creo que, a mi parecer, ¿eh? O sea... A ver, yo sí, 100% de acuerdo. Nada más, a ver, o sea, yo siento que vivimos en la era de la información y del acceso, ¿no? A cualquier cosa, ¿no? Entonces, tenemos un acceso brutal a educación, tenemos un acceso brutal al ser autodidactas, tenemos un acceso brutal al mejorar continuamente a través de una gran herramienta como lo es Internet. Entonces, cuando un producto, ¿no? En este caso, un producto político, le está hablando a las emociones, en mi caso, es como... me quiere ver la cara de pendejo. Sí. No, porque Sí, es como, no, pues sí. yo no voy a votar de panza. O sea, a Sí, mí no me interesaría votar a partir de, es que pobres viejitos, es que pobres, pobres indígenas, es que pobres no sé qué, cuando en realidad alguien me tiene que decir como, oye, para que nadie piense así, ¿no? Hay que reconocer a los pueblos indígenas de una manera tal que no son unas piezas de museo, sino son personas que tienen una forma diferente de comunicarse, existir, desarrollarse, sobrevivir, miles de cosas, ¿no? Entonces vamos a hacer que esa dinámica en la que ellos viven, ¿no? Sea algo verdaderamente, no de museo, sino sea un modus vivendi serio. Interesante, algo serio, Claro. algo en lo cual todos podemos recargarnos porque de ahí venimos, de ahí nacimos, ¿no? Y no me pueden decir, es que los viejitos, no sé qué, cuando, oye, pues mis papás trabajaron, ¿no? Al menos mi mamá y mi papá trabajaron por 35, 45 años, ¿no? Todos los días de lunes a viernes y tuvieron que fregarse todos los días para tener una pensión digna, para tener un ahorro, para tener una casa, para tener aquellas cosas en las cuales tienen que sostenerse en este momento de vejez, ¿no? Entonces, cuando me dices, es que hay viejitos que no sé cuánto y no sé qué, entiendo que no haya oportunidades, entiendo que no haya mecanismos en los cuales nosotros como sociedad abracemos a los adultos mayores para proveerles de dinámicas en las cuales puedan sentirse adentrados en la sociedad. Pero regalar el dinero, es como yo, ¿por qué tengo que estarle regalando el dinero a muchos viejitos cuando posiblemente esos viejitos nunca hicieron nada en su vida para que ellos pudieran vivir dignamente en esta última etapa, ¿no? De su vida? A ver, entiendo que hay muchos problemas y hay problemáticas y tal que nunca se han atendido. Eso está claro. Pero ¿por qué yo, ¿no? Cuando me van a hablar de, es que los viejitos, es que no sé qué, es que es como, no, a ver, a mí háblame de aquí en adelante. O sea, sí, los viejitos es un tema que hay que atender. Sí, muchas cosas que hay que atender, pero de aquí en adelante dime cómo le vas a hacer para que yo no... Exacto, cómo yo, Carlos Ambrosio, no vaya a empacar cosas al supermercado. ¿Cómo en mi vejez yo no voy a caer ahí? O sea, ahí es donde digo como, no sé, ¿no? Claro. ¿O estoy mal? No, digo, son digo, puntos es una de visión vista exacto. Claro, Es no, una visión, totalmente, no, pero digo, este tema de jugar con las emociones y, pues bueno, finalmente sí, yo sí creo que la gente se mueve más por lo emocional que por lo racional. Sí. Y entonces, Sí. pues es el negocio de ellos, ¿no? Exacto. Y es válido siempre y cuando el fin justifique los medios, ¿no? Y entonces ahí es donde tienes que valorar una propuesta que realmente sea científica, técnica, seria, que se traduzca en políticas públicas aterrizables, creíbles y que no caiga en los terrenos de la demagogia, de la ocurrencia. Exacto. De... Entonces ahí, Poncho, justo ahí, si lo trasladamos a esta parte de productos, nosotros en marketing identificamos muy bien los tipos de productos como productos milagro y los productos que sí tienen research, ¿no? Claro. Exacto. Es como, o lo marketeamos a las 2 de la mañana en el canal directo, 9, el CB sí. directo, Sí. en el canal 9, en el canal 4. El infomercial. Exacto, el infomercial, o lo ponemos en plataformas digitales donde todo el mundo está. ¿Por qué? Porque hay un sustento de algo.
Entonces, la elección en términos de política, ¿no? ¿Cómo diferenciamos, Poncho, en esta parte de, si lo trasladamos a este slang marquetero, ¿no? ¿Qué es aquello que nos están vendiendo como un producto milagro y qué es aquello que nos están vendiendo como un producto que sí tiene algo detrás? O sea, Claro. ¿cómo podríamos nosotros ir empezando a identificar? Posiblemente ahorita que no hay comunicación y que no hay nada, digamos, estoy así entrecomillando, Claro, ¿no? claro. Que no hay nada, ¿no? De comunicación en términos de político para una elección específica. ¿Cómo le hacemos para identificar o para hacer ese contrapeso de, oye, este producto verdaderamente me está prometiendo, justo lo hablamos hace un rato, de que voy a bajar 10 kilos en 2 semanas, ¿no? Y hay otro producto que me dice, a ver, no vas a bajar 10 kilos en 2 semanas, pero si haces esto, puedes llegar a bajar 2 kilos en 2 meses, Sí, sí, en sí. 3 meses. En Si lo 4, acompañas de una siempre. buena alimentación. Exacto, siempre y cuando hagas 1, 2, 3, 4 y 5. Claro, La gente a veces dice, quiero lo más rápido y lo más sencillo, claro. aunque no funcione, ¿no? Aunque haga, pero el tener disciplina y el tener, en este ejemplo muy, muy, muy estúpido de bajar de peso, ¿no? ¿Cómo hacemos esa diferenciación, ¿no? O cómo hacemos ese símil de esos productos milagro o propuestas milagro y propuestas con sustancia? ¿Qué tendríamos que tomar en consideración para hacer eso, Poncho? Claro. Digo, ahí también hay algo que yo me he dado cuenta en cierto segmento de la población que es muy, ¿cuál es la palabra? Muy condescendiente, ¿no? Uh-huh. Que es los que se refieren como que, ay, no, es que ellos están engañando a la gente, ¿no? Como si la gente pudiera ser engañada tan fácilmente. Yo creo que todos tenemos saberes, eso me lo dice un jefe, y yo creo que cada quien le hace sentido por las cosas diferentes, ¿no? Pero finalmente todo tiene que partir de algo que veamos. Justamente yo creo que a la gran mayoría no le hace sentido este producto milagro de vas a bajar 10 kilos en 2 días, porque la experiencia, la instrucción, sea mucha o sea poca, te ha dado un criterio para decir eso es algo muy complicado. Pero caemos justamente en trampas más de sesgos cognitivos, de fanatismos, de esto, como que la política apela mucho a ese, digamos, juicio sin tanta lógica, ¿no? Un tema mucho de creencia más que de lógica. Entonces, pues yo pienso que lo que te hace sentido y lo que le hace sentido a la mayoría de la gente, pues es la que le va a llevar a tomar decisiones en su gran mayoría, porque habrán los bloques duros que votarán por uno o por otro, sea lo que sea. Así como decía Trump, aunque yo le dispare a una persona en la calle, van a votar por mí, ¿no? Ese ejemplo como que es muy burdo, pero finalmente sí hay un grado de fanatismo donde la gente no ve cosas que no quiere ver. Entonces, pues definitivamente no caer en eso pues significaría simplemente que haya una mayor sofisticación de propuestas, que nosotros lo fomentemos, porque gane quien gane, si está reñido, si las propuestas son abundantes y son interesantes y lógicas, yo creo que todos ganamos, ¿no? Porque claro, das poco margen de maniobra a la ocurrencia, a la política sin sustento, y entonces ahí es donde entra también todo este tema de cultura democrática, de que hay que procurar, de que democracia no es nada más ir a votar el día de la elección, sino es un estilo de vida donde se defienden libertades y derechos y donde todos tenemos que participar y tenemos que cuidar que eso suceda. Y bueno, yo creo que va por ahí, y que cada vez la sociedad está más, digamos, educada en ese aspecto, ¿no? Sí, entonces es aquello que te hace sentido, ¿no? Es aquello que más sentido hace para la comunidad y para ti, ¿no? Digamos, ese es el punto de diferenciación entre ese producto milagro y el producto que trae algo, ¿no? Sí, claro, y siempre habrá quien caiga en el producto milagro, ¿no? Siempre habrá, pero yo creo que cada vez son menos, ¿no? Sí, ojalá. Y bueno, ojalá. No, creo que está interesante lo que dijo Poncho ahorita, porque sí lo veíamos como blanco y negro, ¿no? O sea, blanco el milagro y el negro, no sé, al revés, la sustancia. Pero hay una serie de matices que están en medio, que no, lo que decías ahorita en una gran frase que ya la apunté aquí, todos tenemos saberes, ¿no?
Creo que me parece que eso es algo muy interesante, en donde también puede caer el tema del fanatismo. Ahorita que pusiste ese tercer variable es muy fuerte. El fanatismo bloquea Cañón. mentes, Sí, ¿no? te cega. Te cega. exacto. Es así de wow. Sí, y lo relacionarlo con un producto es lo que pasa con, pues, un ejemplo muy burdo, ¿no? Apple y los Ándale. fanáticos de Apple, donde no existe otra cosa más. Sí. Sí, y todo Cuando- lo demás es mierda. porquería, Es mierda. Exacto. Claro. Entonces, eso se me hizo ahorita, ¿no? O sea, como decíamos ahorita, tratando de solucionar esta pregunta de cuál es el mejor proceso de elección política, Ujú. ¿no? El estar interesado, ¿no? Me parece, en entender cuáles pueden ser estos saberes que se pueden estar, digamos, como en estos grises de la elección. Ándale. Claro. Y también lo que decías del acceso a la información, ¿no? Pues sí, darle 5 minutos de lectura menos al día de algo. Exacto, Sí, pero y debatir, Ajá. Debatir. platicar. Sí. No debatir en un sentido, platicar, reflexionar, dar puntos de vista, no quedarte callado. claro, ¿no? es que ese es el tema, ese es el gran tema en el cual nos van a echar la culpa a nosotros los mercadólogos por la elección que toman, ¿no? Porque justo es como, es que es pura mercadotecnia. Y es como, Sí, no. Nosotros ponemos mensajes que pueden hacer sentido a las personas. Ese sentido puede ser un sentido de fanático o un sentido que apele a la inteligencia de las personas y a cuestionarse sobre si es aquello que les conviene o no les conviene. Entonces, hay esta parte en el cual justo lo dijiste tú, Roma, de como este acceso a la información y lo complemento con lo que dice Poncho, de como la parte de debatir. Muchas de las personas solo ven, pensemos en algo estúpido como YouTube, ¿no? Entonces, si yo solo empiezo a consumir canales fanáticos sobre una propuesta y no me abro hacia identificar la otra propuesta o considero escucharla, Ajá. no tengo punto de comparación. No. Entonces, no puedo diferenciar entre ese producto milagro o ese producto que O tiene sustancia. sustancia. No puedo identificar qué es aquello que me hace sentido porque estoy tan sesgado hacia lo fanático, ¿no? Estoy tan sesgado hacia lo que solo a mí me interesa, solo yo es lo que yo quiero, y ese es el tema que nos ha dado al traste en términos políticos. A mi parecer, Poncho, ahorita tú me dices si estoy mal o no, Sí. que no hay contrapesos, en el cual como yo solo voy hacia un punto determinado, yo solo tengo como caballo de carreras este freno y este sesgo que me impide ver de manera total o de manera global las cosas, pues no tengo con qué compararlo, porque solo sé que lo bueno es lo que me dan y lo que me dan es bueno, pero Claro. yo no sé qué hay allá afuera, ¿no? Y tienes acceso generalmente a eso que tú consideras bueno. Hasta y, ahí. y entonces se vuelve una competencia. Y bueno, hay que estar claros que en una elección, pues sí, el juego es un poco polarizar. Algo que ha hecho con mucho éxito el presidente López Obrador ha sido polarizar las opiniones, y en ese sentido... sí, en un juego electoral, pues es muy útil polarizar, porque te obliga a tomar una posición, una postura. Claro. Pero en una cultura democrática hay que conciliar y hay que avanzar, y como dice Roma, no es negro ni blanco, no son buenos ni malos, no, se ha caricaturizado los villanos, ¿no? Y los Sí. superhéroes. En una cultura democrática, en una sociedad democrática, pues hay que jalar juntos y hay que negociar y hay que reconocer cosas buenas y hay que atacar lo malo, y creo que ahí todos ganamos, ¿no? Independientemente de quién esté a la cabeza en las encuestas o quién termine ganando, ¿no? Exacto. Y digo, como bien dices, esto va desde un nivel presidencial, casi desde la presidencia mundial hasta la presidencia de tu país. Exacto. Y tus legisladores, tus gobernadores, alcaldes, ¿no? Qué bárbaro. O sea, ya es otro tema. Ya lo tocaremos en otro lado. Pero bueno, a ver, Poncho, entonces para cerrar. Entonces, ¿no? Ahora que hablamos, que ya definimos qué es la política, así que ya definimos o plasmamos más o menos cómo tenemos que acercarnos hacia estas propuestas que nos van a dar, cómo identificamos un producto que nos tiene que hacer sentido tanto a mí como a mi comunidad, ¿no? Entonces, ¿cómo definiríamos esto al final? ¿Esta es una elección de política o una elección política? Pues digo, yo pensaría que es una elección política,
por todo lo que lleva inmerso, por todo lo que significa, por la gran trascendencia que tiene, y lo comentábamos antes de empezar el podcast. Estamos ante una elección que puede definir varias generaciones, ¿no? No solo la nuestra, sino la que sigue, y en el mejor de los casos nada más. Y bueno, habrá quien le haga sentido una política mucho más estatista, ¿no? Como la que se ofrece de un lado, o una política más de coalicionista, ¿no? Como es la que están obligados del otro lado. Pero lo importante es contrastar, es buscar lo que haga sentido, y lo que tenga bueno uno, exigirlo para el otro lado, y viceversa, ¿no? Y sobre todo eso, participar es la clave, sea Exacto. a favor o en contra de la opción que yo quisiera. Cada quien tomará sus decisiones, pero sí, lo importante, y yo hace unos años sí era más de la corriente abstencionista, pero con la edad me he dado cuenta que la importancia que es participar, porque pues eso te da también autoridad moral para poder hablar, ¿no? Y 100%. Y eso entiendo que parte de la idea es hacer una invitación a la gente para participar, pues sí, sea por quien por quien sea, ¿no? O sea, el chiste es que vayan y ejerzan el derecho, y el derecho a ser parte de la fiesta. Por lo que más les haga sentido. Exacto, por lo que más les haga sentido, que eso es lo más importante, lo que más les haga sentido a ustedes y para su comunidad. Y escuchen opiniones distintas, claro, ¿no? Porque sí, no se es muy fácil sesgarse, y es muy fácil que aquí en esta casa solo somos de la América, ¿no? Sí, exacto. Y te vas en clan, en grupo, pero lo importante es justamente lo que te haga sentido a ti, y participar. Exacto. Sí. Que gane quien gane, pero que gane el fútbol. Una máxima, ¿no? Sí, que ganen los Chiefs. Exacto. Que ganen los Chiefs. Pues muy bien, entonces, muchas gracias, Poncho. A Poncho lo vamos a tener cotidianamente en este podcast, muchas gracias. Al menos un par de veces al mes, ¿no? Hablándonos y educándonos sobre política. Entonces, no olvide sintonizarnos, como siempre lo hacen en las plataformas que usted considere que le gustan más. Y comparta este podcast, sobre todo a aquella persona que usted considere que necesite un poquito de política en su vida, ¿no? Y los esperamos, como siempre, la próxima semana. Esto fue Fix, Marketing and Shuffle, podcast de Carlos Ambrosio, el Roma y Alfonso Ballesteros.